Buenas tardes, nosotros somos Jonathan Ramírez y Juan David Rocha, somos estudiantes de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de séptimo semestre y el día de hoy vamos a presentar un análisis de la manera en que el gobierno de los Estados Unidos ha reaccionado ante la pandemia del COVID-19. Este análisis se llevará a cabo a partir de tres factores. En primera instancia, el ámbito histórico y cultural, después el sistema político de los Estados Unidos y por último la posición dominante de su líder, que es el presidente Donald Trump. Esto se hace menester debido a que a partir de la difusión del COVID por todo el mundo, uno de los países que más se ha visto afectado ha sido los Estados Unidos, con alrededor de 1.700.000 infectados y 100.000 fallecidos, acorde a las cifras presentadas por la Universidad Johns Hopkins de Maryland. Con el objetivo de poder realizar un análisis desde una perspectiva histórica y cultural, se hace necesario identificar la manera en que los Estados Unidos afrontaron la gripe española de 1918 con el objetivo de poder hacer un análisis comparado de la manera en la que en la actualidad el gobierno del presidente Donald Trump está afrontando la pandemia por COVID-19. Cabe resaltar, en primer lugar, que la gripe española de 1918 surgió a raíz de las condiciones que se presentaban en el campo de batalla en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En los Estados Unidos se reportaron los primeros casos en la primavera de 1918 y se estima que fallecieron alrededor de 675.000 personas en este país. Esto en parte se puede entender debido a las condiciones sanitarias que se presentaban en la época, debido a que los métodos para prevenir y tratar la influencia tenían ciertas limitaciones, tales como que no había vacunas para protegerse de la infección y los medicamentos antivirales y antibióticos para tratar las enfermedades secundarias bacterianas derivadas de la gripe como la neumonía eran ineficientes. Según el artículo publicado por el Centro Médico de la Universidad de Loyola en Illinois titulado Lecciones de la gripe española, se evidencia que las acciones llevadas a cabo por el gobierno del entonces presidente demócrata Woodrow Wilson se veían limitadas a intervenciones no farmacéuticas relativas a que las ciudades tenían que adoptar medidas de prevención y aislamiento amplias y tempranas, con el objetivo de que los porcentajes de contagio fueran disminuyendo. Ejemplo de esto es que ciudades como San Francisco, Milwaukee y Kansas City tuvieron tasas de mortalidad y de enfermedad relativas a un 30 a un 50% menores a otras ciudades que tomaron acciones de forma tardía. En este orden de ideas, también se puede entender que las condiciones económicas y sociales en las que vivían los estadounidenses eran relativas a pobreza, a mala nutrición y a mala higiene que generaban que la expansión del virus fuera mucho más fácil. Sin embargo, se puede identificar que en la actualidad las condiciones para sobrellevar la pandemia por COVID-19 son mucho mejores que las que habían hace 100 años, en la medida en que los avances tecnológicos en términos de salud con mecanismos de detección temprana hacen más fácil la detención y el poder contrarrestar los efectos del COVID en la población, sumado a que los Estados Unidos hoy en día son uno de los países con la mejor economía, lo que les faculta, en términos ideales, a poder responder de mejor forma a las repercusiones económicas que puede generar la crisis. Sin embargo, se identifica que la postura del presidente Donald Trump ha dificultado este proceso, sumado a que al no aprovechamiento de entidades como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud adscrita a las Naciones Unidas, que genera recomendaciones y advertencias para poder llevar a cabo de la mejor forma los mecanismos para contrarrestar el virus, en la medida en que, y como un ejemplo, se identifica que para la gripe española no existía un mecanismo de esta índole, debido a que la Sociedad de Naciones no tenía contemplado entre sus objetivos evitar este tipo de pandemias o velar por la salud global, factor que sí se identifica con la OMS y en parte el presidente Donald Trump lo que genera es una postura de choque con esta organización debido a que la culpa de la difusión del virus en su país y de concentrarse en solamente atender las necesidades de China. Sumado a esto, también se identifica un discurso totalmente alejado de la realidad por parte de Trump, cuando en parte afirmaba que el coronavirus era menos letal que la gripe, o cuando también generaba recomendaciones de que una posible cura del COVID era relativa a inyectarse desinfectante en el organismo. En torno a la historia de los Estados Unidos, se muestra que Trump no ha estado a la altura para poder dar solución a una crisis como lo hicieron sus antecesores John Kennedy con la crisis de los misiles o cuando también Barack Obama pudo sobrellevar la crisis económica del 2008. Sin embargo, cabe resaltar
que ninguno de los presidentes mencionados anteriormente había enfrentado una pandemia global como lo está haciendo Trump. Empero se identifica que la forma en la que lo está haciendo no es la mejor. Es a partir de esto que ahora se hará un análisis de la reacción de los Estados Unidos frente a la pandemia a partir de su sistema político. Para dar inicio a esta segunda parte, se deberá tener en cuenta que se analizará cómo ha influido el sistema político en la actual pandemia COVID-19. Cabe aclarar que el sistema político o sistema de gobierno estadounidense es un sistema de carácter federal y está conformado por las tres ramas del poder público, las cuales son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Cada una de estas ramas tiene un carácter autónomo e independiente y cumple con unas funciones diferentes. Para iniciar, se debe tener en cuenta que la rama legislativa está conformada por el Congreso está conformado por Cámara de Representantes y Senado. Estos tienen la función básicamente de aprobar proyectos de ley y controlar el gasto público. Por otro lado, se encuentra la rama ejecutiva, que es la que está integrada por el presidente y el vicepresidente, y es la encargada de implementar las leyes del país y tiene la facultad de vetar la legislación previamente aprobada por el Congreso. Y por último, está la rama judicial, que es la que está representada por la Corte Suprema y otras cortes federales, y tiene la función de garantizar la imparcialidad e igualdad en todos los procesos que se hayan a cabo para todos los ciudadanos. Bueno, para dar inicio se debe rescatar que Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, tiene un sistema de gobierno de carácter federal. Por tal motivo, todos los estados miembros que lo conforman tienen tanto una autonomía política sobre sus leyes como una libertad financiera. Cabe resaltar que la 10ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos reserva a los estados las competencias sobre seguridad y salud pública. Por tal motivo, son los estados los que gestionan la seguridad y salud a nivel local. Cabe aclarar que el único apoyo o el aporte que les puede hacer el gobierno federal a estos estados locales, básicamente, en términos del COVID-19, si lo desean, básicamente los estados es un apoyo meramente financiero. A partir de lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta que, como se mencionó antes, cada rama del poder es autónoma e independiente y algunas han tenido mayor participación que otras. Por tal motivo, se iniciará explicando la participación de la rama ejecutiva encabezada por el presidente. Bueno, cabe aclarar que esta rama ha tenido una participación muy activa, ya que su eje central o su cabeza visible es el presidente, y el presidente ha tomado algunas decisiones, de las cuales una de las más importantes ha sido no aceptar las pruebas diagnósticas que ha otorgado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya que Estados Unidos dice que la OMS se centró solo en China y ha descuidado a sus demás miembros y a uno de sus miembros más esenciales como los Estados Unidos. Por otro lado, se debe tener en cuenta que a raíz de esto, la principal agencia federal de salud de Estados Unidos insistió en hacer sus propias pruebas diagnósticas, rechazando las de la OMS, y que estas habían ya sido aprobadas y habían sido distribuidas en la mayoría de países. Cabe aclarar que la decisión tomada ha generado críticas por parte de los ciudadanos, ya que dice que estas pruebas diagnósticas no dan abasto para toda la población estadounidense. Por tal motivo, una de estas decisiones tomadas por el gobierno han sido drásticas y han generado críticas dentro de su población. Cabe resaltar que este conflicto con la OMS se explicará en la tercera parte del video, en la visión política que tiene el presidente Donald Trump. Bueno, por otro lado, se debe tener en cuenta que las decisiones tomadas por el gobierno federal han sido anticipadas por algunos de los gobiernos locales, ya que la décima enmienda les da la facultad de hacerlo. Básicamente, cabe resaltar que algunos estados declararon un estado de emergencia independientemente a la declaración de emergencia dada por el gobierno federal. Esta implementación de estado de emergencia fue mucho antes de la declaración del gobierno federal. Estados como San Francisco, Washington, California, Maryland, Kentucky, New York y Florida lo declararon mucho antes de que el gobierno federal declarara un estado de emergencia, por el motivo de que no estaban de acuerdo con las políticas empleadas por el actual gobierno y han generado críticas. Cabe resaltar que de estos estados, los dos estados iniciales que declararon su estado de emergencia a nivel local son de carácter demócrata. Por tal motivo, han generado críticas frente a las decisiones tomadas por el gobierno. Se debe tener en cuenta, por otro lado, que otra rama que ha generado una participación activa es la rama legislativa, y está apoyado y ha brindado aportes a esta pandemia. Esta rama se encarga de aprobar los fondos de la Reserva Federal para combatir la pandemia. Según Carlota García, la Reserva Federal estadounidense anunció seguidamente el recorte de los tipos de interés prácticamente a cero, junto con otra serie de medidas.
Desde ese entonces, la respuesta a la administración ha ido escalando peldaños. Desde se puede hablar o se puede presentar, se puede ir mencionando que se ha creado un segundo paquete. Ese segundo paquete hace parte de un estímulo de 850 millones de dólares para generar un alivio a pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos y a aerolíneas. Cabe resaltar que se está creando o está generando un tercer paquete que es el en el que trabaja el Congreso o el que trabaja la Casa Blanca para que se le pueda brindar un apoyo financiero, un alivio financiero a los ciudadanos estadounidenses, dándoles $1.000 a cada uno para que ellos puedan combatir de la mejor manera la actual situación. A raíz de lo presentado anteriormente, se puede evidenciar que el sistema político estadounidense ha tenido una participación muy activa durante esta pandemia. Cabe aclarar que, aunque la cabeza visible ante el sistema internacional sea el presidente, los estados a nivel interno han llevado políticas activamente para reducir los índices de contagio y para proteger sus economías. Es menester resaltar que los estados, según la décima enmienda, tienen una autonomía en términos de seguridad y salud pública dentro de su territorio. Por tal motivo, han tomado estas decisiones y se debe consagrar que el órgano legislativo ha tenido competencias muy altas a nivel de esta pandemia, ya que es el encargado de aprobar los fondos que se lleva a cabo por el gobierno federal. Eh, a partir de esto también se han generado posturas o críticas por parte de gobiernos locales, por parte del estado de New York, un estado de carácter demócrata, en donde se han generado críticas debido al mal acompañamiento por parte del gobierno federal durante esta pandemia. Una de estas tensiones se generó básicamente cuando el gobernador de New York, según el New York Times, dijo que pidió evitar al presidente o a la rama ejecutiva evitar politizar la crisis sanitaria que vive el país, ya que los fallecidos de su estado no son demócratas ni republicanos, son demócratas y republicanos, no son solo demócratas. Por tal motivo, se debe evitar politizar esta crisis sanitaria y esta ha sido una de las críticas más esenciales que se le han brindado al gobierno o al actual poder ejecutivo. Bueno, ya para finalizar, es menester mencionar cómo ha influido la visión política del presidente Donald Trump frente a la actual pandemia del COVID-19. Y bueno, para iniciar, se debe resaltar que Donald Trump siempre ha mantenido una visión política enfocada hacia el nacionalismo estadounidense. Eso lo demostró durante su campaña política y lo ha ido ratificando con el pasar de sus años en el gobierno. Cabe aclarar que siempre ha mantenido una postura nacionalista enfocada hacia su lema América Primero. Con esto se puede identificar que la visión política de Donald Trump se enfoca básicamente en poner por encima de todos a Estados Unidos y para lograrlo ha generado una serie de polémicas frente al sistema internacional. Una de estas polémicas principales coincide con la actual pandemia del COVID-19 y básicamente son las críticas que le ha hecho a la OMS, Organización Mundial de la Salud, que es una ficha clave para combatir la actual pandemia, ya que según el presidente Donald Trump, la OMS se ha centrado solo en China durante la presente pandemia y no ha considerado a sus demás miembros como Estados Unidos, que es uno de sus principales financiadores. Por otro lado, estas duras críticas a la organización internacional no solo han quedado ahí, sino que también el presidente Donald Trump, a raíz de esto, no ha decidido acatar varios de los pronunciamientos y de los beneficios que otorga la OMS, como las pruebas diagnósticas. Cabe resaltar que el gobierno federal, junto con su Agencia Federal de Salud, insistieron en hacer sus propias pruebas diagnósticas, rechazando las ya aprobadas por la OMS. Es deber mencionar que Estados Unidos actualmente está sufriendo una escasez de pruebas diagnósticas por el motivo de que no le dan abasto y no piensa aceptar las pruebas diagnósticas otorgadas por la OMS. Estas críticas a la OMS no han parado ahí. Según el medio de comunicación BBC, el mandatario estadounidense a mediados del mes de abril anunció que su país suspende de forma temporal las aportaciones económicas que le hace a la OMS por dos motivos. Primero, mientras se investiga el papel que ha tenido el organismo internacional frente a la crisis del coronavirus. Y en segundo lugar, porque muchos países que decidieron aceptar la ayuda de esta organización para poder solventar la crisis, hoy en día están peor de cómo iniciaron. Esta es una afirmación que el presidente Donald Trump decidió realizar frente a este medio de comunicación. Por otro lado, se debe tener en cuenta que Donald Trump critica a la OMS por el motivo de que si la OMS hubiera hecho su trabajo desde un principio bien, enviando expertos a China para poder controlar el brote del coronavirus, el foco de muertes se hubiera reducido en un gran nivel y Estados Unidos no hubiera estado tan afectado como lo está hoy en día, básicamente. Para culminar
Para culminar con este análisis de la visión política de Donald Trump frente a la OMS, se debe tener en cuenta que a nivel internacional es menester mencionar que el mandatario estadounidense culminó sus críticas reafirmando su postura y su interés de que Estados Unidos debe prevalecer ante todo. Por tal motivo decidió cortar relaciones o romper relaciones con la OMS, ya que para Estados Unidos el papel que ha tomado la organización durante la actual pandemia no ha sido el más apropiado. Por otro lado, no ha representado los intereses estadounidenses y actualmente prevalece el centrismo hacia Pekín. Por tal motivo y por estos motivos, a Estados Unidos no le conviene seguir con la OMS según el presidente Donald Trump, ya que no representa sus intereses. Por tal motivo decidió romper relaciones, básicamente. A raíz de esto, mi compañero Jonathan Ramírez les explicará cómo ha sido la visión política de Donald Trump a nivel interior. Y con el objetivo de identificar la postura del presidente Donald Trump en el ámbito interno, consideramos importante resaltar que se mantiene firme de su decisión de modificar el programa Obamacare y transformarlo en el Trump Care, con ciertas reformas que serán explicadas más adelante y que tendrían ciertas repercusiones. Esto se considera que es importante resaltarlo en el contexto de pandemia por COVID-19, en la medida en que muchas personas perderían ciertos beneficios que podrían ser vitales en este momento. Cabe resaltar que el sistema de salud estadounidense es de carácter mixto, con una prevalencia de las aseguradoras privadas sobre las públicas. En este orden de ideas, fue por esto que el presidente Obama en el 2010 presentó este programa con el objetivo de que las personas pudieran obtener beneficios, principalmente las personas de escasos recursos, pudieran obtener beneficios de ciertos subsidios para acceder a la salud pública. Sumado a esto, teniendo así alrededor de 20 millones de beneficiarios entre el 2010 al 2017. A partir de esto consideramos que la postura del presidente Trump de presentar el programa del Trump Care al Congreso y ser aprobado con ayuda de los republicanos, pues es en parte irresponsable en este contexto, en la medida en que generaría repercusiones relativas a que los impuestos de los ricos, que son los que pagan los subsidios de los beneficiarios de bajos ingresos, serían rescindidos, generando que se disminuyera la cobertura eh, de, de estos programas, y también que programas como el Medicare tuvieran que rescindir beneficios como la atención preventiva gratuita hasta el cierre del periodo sin cobertura para medicamentos, que en el contexto del COVID-19 es esencial para que las personas que se contagien puedan tener un acceso a la salud pronto y efectivo, y se disminuya la tasa de mortalidad en este país. En parte, también es complejo el tratamiento de los pacientes diagnosticados de esta enfermedad, en la medida en que a nivel estatal, a pesar de que, como explicó mi compañero, los estados tienen cierta autonomía, pues los recursos provienen del gobierno federal, y pues en parte sumado a que pues la ley de cuidado de salud asequible permitía que a nivel estatal hubiera la posibilidad de que los ciudadanos pudieran obtener tratamiento médico antes de que se enfermaran al grado que tuvieran que acudir a salas de emergencias, pues ya no será posible, y esto generaría que se ocuparan más las salas de emergencias de los hospitales por COVID, y generando digamos que mayores dificultades para tratar la enfermedad, y aumentando la tasa de contagios y de muertes. Esto se puede analizar desde la teoría de elección racional, con autores como Thomas Schelling y Kenneth Arrow, quienes podrían afirmar que las posturas y las acciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump solo responden a un beneficio personal, con el objetivo de poder derrumbar el legado que dejó Obama y crear el uno nuevo, buscando digamos que un beneficio propio, y aumentando los costos que esto le puede generar a la población, no costos en términos económicos, sino el costo de vidas que puede generar para los estadounidenses que este tipo de programa se pueda adelantar y se pierdan ciertos beneficios que ahora son esenciales para tratar el COVID-19, por lo que se identifica que a partir de todo este recuento, que el accionar por parte del presidente Donald Trump no ha sido el mejor ante esta pandemia. Muchas gracias.